Capítulo 5, leyendo los versículos 21 al 24. Amén. Seguiremos hoy, hermanos, con la serie, amén, prioridades espirituales. Amén, prioridades espirituales. Y esta es la segunda enseñanza en esta serie de 7 enseñanzas. Amén, gloria a Dios. Y la primera, amén, fue muy hermosa. Primero, buscar el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Es la primera prioridad. Y aquí hoy la segunda. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria a Dios. Entonces, esta segunda enseñanza en esta serie se titula Primero reconcíliate con tu hermano. Amén. Esta es la segunda prioridad espiritual, amén, que vamos a compartir, gloria a Dios, en esta serie. Yo sé que Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos está perfeccionando, hermanos, a este hermoso equipo para trabajar en el ministerio, dice la palabra de Dios, y es lo que vamos a recibir en esta hora. Amén, del Señor. Oremos juntos. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este guía, Dios, para nuestras vidas. Ministra, Dios, ahora le pido, sana también, restaura. Prepáranos, Dios, perfecciónanos, Señor, para la obra del ministerio. En el precioso nombre de Jesús, queremos escuchar tu voz. Gracias, Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Gloria a Dios. Como hijos de Dios, sé, amén, que deseamos, hermanos, ansiosamente hacer lo que el Señor nos ha mandado. Es un deseo en cada uno de nosotros. Amén. Queremos cumplir con Dios. Amén. Queremos cumplir con la palabra. No pienso que hay ni uno realmente, ningún hijo de Dios, amén, aquí vamos a decir, que es rebelde. Amén. Todos queremos someternos a Dios porque sabemos que nos ha traído bendición. Amén. Nos ha traído vida hasta ahora, salvación, restauración en nuestras vidas. Pero sí, cuando hablamos de prioridades, podemos invertir las prioridades. Amén. Podemos mirar que, bueno, como hablamos en primero buscar el reino de Dios y su justicia, a veces nos confundimos. Amén. Con nuestras prioridades y entonces cambiamos el orden divino. Un buen ejemplo de esto, hablando de uno de los errores sobresalientes de David, del rey David. ¿Qué hizo David cuando quiso traer el arca del pacto? Amén. De regreso a Jerusalén. Amén. Ellos hablaron y decidieron la mejor manera, según ellos, amén, traer el arca. Y así comenzaron a traerlo. Sin embargo, por no seguir el orden divino, amén, por no seguir los pasos ya establecidos, Usa murió. Amén. Movió el arca un poquito, perdió su estabilidad, la manera que lo estaban trayendo en la carreta. Él extendió la mano y murió cuando tocó el arca. ¿Qué dijo Dios? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez. Amén. Esta fue la respuesta de Dios. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Entonces el proyecto se retrasó. Amén. Todo el proyecto se retrasó hasta que investigaron y siguieron pues los pasos que Dios había establecido. El orden bíblico. Amén. La manera correcta de traer, amén, el arca. Entonces, sorprendentemente en el plan de Dios ocupan ciertas cosas en segundo lugar y hay otras cosas que están en primer lugar.
y a veces las invertimos. Amén. A veces estamos enfocando en cosas menores. Amén. Cosas insignificantes, cosas que a nuestro parecer son los más importantes, pero en realidad no son. Amén. Entonces, precisamente de esto se trata este ejemplo dado por Jesús. ¿Qué podría ser más importante y necesario? Amén. Uno diría, después de haber leído esto, amén, que adorar a Dios. ¿Cierto? Amén. Esa es la primera pregunta que hacemos. ¿Qué es más importante que estar en el altar y adorar a Dios? ¿Qué puede ser más importante? Jesús nos proporciona una perspectiva divina que algo que sí es más importante que adorar a Dios en el altar. Amén. Más importante que traer una ofrenda o entregarse a servir a Dios. Jesús contrastó el mandamiento del antiguo pacto o de los 10 mandamientos de no matar. Amén. Con este nuevo, no una orden, pero podemos decir una comparación. Amén. En el plano espiritual, en el nivel espiritual, cómo aplicarlo espiritualmente. No matar físicamente. La ley enseña que no podemos matar, y eso sí entendemos físicamente, pero Jesús lo llevó otro paso más. Amén. Él habló de no matar, pero comparó esta ley, amén, con nuestro trato entre hermanos. Amén. Y parece algo incongruente en primer lugar, pero así Jesús escogió hablar de esta ley, amén, de no matar físicamente, a cómo nos llevamos entre hermanos. Gloria a Dios. Ahora, él dijo, pero yo os digo. Ahora, él mencionó la ley y dijo, pero yo os digo. Él da una nueva y profunda manera de tratar a nuestro hermano con esta poderosa enseñanza de la reconciliación. Gloria a Dios. Estar enojado con nuestro hermano y tratarle de una manera pecaminosa está comparado a matar a alguien. Amén. Increíble, pero Dios lo hizo. Amén. Él compara estas dos cosas. En un arranque de furia, amén, podemos llegar a querer o hasta matar a alguien. Amén. No estamos sorprendidos. Amén. Todo lo hemos sentido, ¿verdad? Hay que ser honestos en primer lugar. Gloria a Dios. Amén. Hemos querido a veces alcanzar la mano y tocar a alguien. Amén. En un momento de furor. Amén. Gloria a Dios. Y esto, dijo Jesús, nos pone en peligro de juicio. Igual que el deseo, amén, y el enojo o esa pasión, gloria a Dios, esa furia nos puede conducir, amén, al homicida. Él dijo de igual manera, amén, el enojo y la furia descontrolado puede también llevarnos, hermanos, a querer matar a alguien. Tal vez no físicamente, no terminamos matando a alguien físicamente, pero espiritualmente sí. Amén. Nosotros moriremos espiritualmente y ellos también. Desearemos cosas negativas para esta persona a quien pues está enfocado en nuestro enojo. Por eso llaman a estos crímenes de pasión. Amén. Claro, ahí están los que premeditan. Amén. Están pensando y planeando, organizándose para hacer esto. Amén. Pero la mayoría del tiempo es por una pelea. Amén. Es por una pelea. Diferencias. Ahí pierden los estribos. Comienzan, amén, a enojarse el uno con el otro. Y ahí sale esa escala. Gloria a Dios. Una cosa da otra. Y termina, amén, en alguien queriendo pues asaltar a alguien y matarlos. Gloria a Dios. Entonces son crímenes de pasión que nos conduce a hacer esto. Y Jesús lo compara, amén, a furor o el enojo que sentimos hacia una persona por una diferencia, amén, por un malentendido. Entonces, hermano, en este texto se extiende mucho más allá de los lazos familiares. No está hablando solamente de su familia de sangre, pero también, o
más bien está hablando de la fraternidad del cuerpo de Cristo. Amén. Está hablando de nosotros como familia de Dios. Y él dice, llamar a alguien aquí, entramos en lo que específicamente Jesús menciona, llamar a alguien raca o dice necio, la palabra es raca, él usa dos palabras aquí en el idioma original. Primero dice necio o raca, fue una ofensa grave ante el consejo religioso judío o el Sanedrín. Entonces, cuando ellos vieron este comportamiento entre personas, podrían llamarlos, porque era una teocracia, podrían llamarlos, será su líder o presbítero o quien era el líder espiritual del grupo de familias en aquel entonces, podría decir de dos personas, ustedes han pasado la raya. Amén. Se están tratando de una forma incorrecta, han pasado a este comportamiento o esta manera de hablarse el uno al otro y fueron llevados ante el consejo religioso, el Sanedrín. Entonces usa la palabra también que es necio en el español y significa vacío o sin valor. Amén, sin valor. Es llegar a sentirse acerca de alguien que ya no valen para uno. Amén, ya no figuran. Gloria a Dios. También es un término que se puede usar para difamar. Amén. Tal vez en nuestras expresiones modernas, no sé si usan el término algunos bobo, gloria a Dios, tal vez manejamos distintos términos, pero algunos tal vez han escuchado que diría una persona, él es bobo, ¿no? Boboleto, algo así, o despistado, tal vez, ¿no? Y uno comienza a sentirse una persona que no figura, no valoren. Amén, en el negocio de uno. Es lo que Jesús está describiendo aquí. O sea, esto no es sencillamente decir a alguien algo, amén, o tener una pequeña diferencia. Es ir mucho más allá y comenzar, amén, a tener cosas guardadas en tu corazón acerca de esta persona. Es despreciar, amén, a una persona y en este sentido más intelectualmente que moralmente, amén, comenzar a pensar de una persona de una forma muy negativa. Entonces, al citar el uso de esta palabra, Jesús indicó que la actitud y el habla de alguien es peor que simplemente estar enojado, amén. Estar enojado es una cosa, amén, nos hemos enojado, hermanos, el uno con el otro y está bien, pero de simplemente estar enojado no habla Jesús. Él habla de la ira que a menudo no se expresa, pero mientras que este término o es un comportamiento más que una palabra, expresa malos sentimientos y actitudes hacia los demás. Amén. Es ser activo. Amén. Entonces, en nuestro trato de despreciar o de expresar pues nuestra ira o enojo hacia una persona en comparación a reconciliarnos con ellos, arreglarlo, amén, que nos ha tocado a todos hacer, hermanos, amén. Los que estamos casados pasamos por esto vez tras vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hay diferencias, hay malos entendidos, estamos creciendo juntos, amén, en nuestra relación y nos toca, amén, pasar por esto. Ahora, decirle a nuestro hermano fatuo, que es una palabra distinta, nos pone en peligro, dijo, del castigo infernal. Amén. Ahora, este es otro nivel. Gloria a Dios. Él dice, ahora, pasar de este sentimiento a otro nivel, ya nos pone en peligro del castigo infernal. En este contexto, Jesús se refirió al lugar del castigo eterno. Amén. Es muy claro. Es peor que raca, es decir, alguien que es un reprobado moral y sin Dios. Amén. Es lo que realmente está diciendo uno. Amén. Que esa persona ni vale para Dios. Amén. Gloria al Señor. No merece, amén, nuestra atención. No merece nuestro trato. Y proviene de la palabra griego moros. Amén. Que no todos usan tampoco esta palabra, pero en algunos países usan el término morón.
Amén. Morón, que significa idiota o estúpido. Amén. Ahora, muchas veces si no indagamos, no entendemos por qué Jesús lo compara con este mandamiento. Pero ahora cuando vemos esto, entendemos cuál es la oscuridad a veces que existe dentro de nuestros corazones. Amén. Cuando pensamos en otras personas. Según los teólogos, Raca desprecia la mente de un hombre, mientras que Moros desprecia su corazón y su carácter. Ahora, este segundo término es descartar totalmente la persona. Amén. Para siempre. Gloria a Dios. Ya pasan al olvido. Ya uno no quiere ni pensar en ellos. Amén. Gloria a Dios. Es como cuando uno habla del amor y el odio. Amén. ¿Cuál es el opuesto del amor? No es el odio. Amén. Porque todos nos hemos enojado, hemos sentido rechazo o hemos sido afectados por lo que nos hacen las personas, sea nuestro cónyuge, un hermano, un amigo, inclusive. Pero cuando uno llega a sentir que ya no me importa, ahí está el peligro. Gloria a Dios. Aún en un matrimonio. Amén, hermano. Nuestro pastor está hablando de la comunicación. Va a seguir hablando de esta serie de la comunicación que nos ha servido a todos. Pero en el matrimonio, tal vez uno llega a un punto, puede ser por un caso o un cierto tema, que llega a decir, no me importa ya. ¿Qué significa eso? No es odio ni amor, es ya tú no vas a tratar con esta persona. Por lo menos en eso. Amén. Y es muy peligroso cuando uno llega a sentirse así hacia tu cónyuge, gloria a Dios, hacia tu esposa, tu esposo, que uno dice, no me importa. Amén. Cuidado con esa frase, gloria a Dios, cuidado con esa frase, porque eso significa que ya tú no vas a tratar el asunto. Ya no más. Ya no le interesa. Y entonces cuando llega a sentir eso, no hay resolución. Amén. No hay resolución entre tú y tu esposa, gloria a Dios, o tu esposo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, él está diciendo, ya pasó del nivel de un malentendido o una diferencia insignificante, es desear tal vez asesinar el carácter de la persona. Eso es lo que uno está sintiendo. Amén. Chismear acerca de la persona, buscar venganza y represalia y no la reconciliación. Amén. Es lo que Jesús está hablando en esta segunda prioridad. Sin lugar a dudas, Jesucristo estableció un nivel más alto de confraternidad y trato con nuestro hermano que fue requerido previamente. Amén. Es obvio que profundiza un poco más Jesús acerca de cómo nos llevamos el uno con el otro. El enojo y odio nos puede conducir a matar a alguien, y el enojo y odio no manejado correctamente, dijo, nos conducirá a matar una relación. Amén. A matar una relación. No hay nada tan destructivo, hermanos, en una relación como el enojo. Amén, gloria a Dios. El enojo es muy destructivo. Entonces, como estaba hablando el hermano Hopkins, tenemos que cuidarnos, amén, en nuestros matrimonios de la buena comunicación, porque a veces nos herimos el uno al otro, amén, y nuestro enojo es muy destructivo. Cuando uno se enoja, como no hay límite a lo que uno dice a su cónyuge, a lo que uno dice a sus hijos, amén. Uno anda desenfrenado en ese momento a causa del enojo. Entonces Jesús está diciendo, esa misma pasión puede conducir a uno a matar físicamente, y también nos conduce a matarnos el uno al otro espiritualmente. Gloria a Dios. Mata una relación, y él dice que nuestro alma está en peligro del castigo del infierno. Gloria a Dios. Entonces podemos mirar que resolver este problema es el enfoque de la enseñanza. Amén. Jesús está diciendo, hay que resolver estas cosas. No podemos dejar esto entre nosotros en la familia de Dios. Él nos proporciona los pasos a seguir y la secuencia adecuada si hubiera algún problema oculto o manifiesta con nuestro
hermano, gloria a Dios. Entonces él puso qué hay que hacer primero. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Primero, antes de continuar con nuestras responsabilidades como cristianos y como nuestra relación con Dios, él puso en segundo plano mi relación con Él. Amén, gloria a Dios. Para darle un ejemplo personal, cuando yo no estoy bien con Dios, yo no puedo estar bien con mi esposa. Si ella no está bien con Dios, ella no está bien conmigo. ¿Cierto? Amén. Entonces, mi relación con Dios está mal. Amén. Hay algo que está estorbando mi comunicación con Dios, mi sumisión a Dios, mi relación con Él. Entonces, por eso no estoy bien con ella o con otros. Gloria a Dios. Por eso, Dios dice, ¿por qué estar parado delante de mí si no estás bien con otros? Amén. Gloria a Dios. Entonces, es la prioridad. Entonces, lo que Jesús describe aquí en este ejemplo, hablando de un sacrificio o una ofrenda de un hijo de Dios, amén, de un cristiano nacido de nuevo, lleno del poder de Dios, y se recuerda en ese momento que un hermano tiene algo contra él. Ese algo es lo que sea, básicamente, amén, cualquier cosa, amén, lo mínimo. Gloria a Dios. No podemos dejar que las cosas crezcan, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, aquí está la enseñanza. Dijo, primero reconcíliate con tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Deja su ofrenda, deja ese momento de adoración o ese deseo de ministrar o ser usado por Dios. Deja eso ahí. Amén. Y asegúrate que estás bien con otros, gloria a Dios. ¿Qué significa reconciliar? Significa cambiar. Amén, cambiar, que es lo más difícil para nosotros. Amén, es difícil cambiar. Conciliar, dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, dejar el enojo y descontento, retomando una amistad o otro vínculo que se encontraba interrumpido por esta división. Al hacer esto, obedecemos. Para mí es la clave, amén, de la enseñanza del cuerpo. Cuando Pablo habla del cuerpo en 1 Corintios capítulo 12, verso 25, dijo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Gloria a Dios. Entonces algo ocurre en esta confrontación que cambia la enemistad por la amistad. Intercambiamos en ese momento, hermanos, la enemistad por la amistad. Es el deseo en el corazón del cristiano. Sorprendentemente, Jesús puso en segundo lugar nuestra adoración y ministerio y estableció como prioridad la reconciliación con su hermano. Podemos admitir sin lugar a dudas que la tensión, los problemas entre hermanos, digo familiares, esposos con esposas, padres con hijos, realmente son las cosas que provocan más tensión en nuestras vidas. Amén. Esto es lo que provoca, hermanos, en nosotros el pesar muchas veces, no estar bien con alguien. Amén. Eso me molesta a mí cuando no estoy bien con mi esposa o con mis hijos o con un hermano. Eso es una tensión y impacta negativamente a nuestro bienestar emocional y espiritual. Gloria a Dios. Si estuviera bien, amén, con tal vez las personas con quien vivo, podemos pasar cualquier cosa en la vida. Pero si no estamos bien, si no contamos con ese respaldo, amén, ese amor, ese apoyo, aún en un momento feliz no estamos bien. Cierto, las cosas van bien, pero no estoy bien con ella. Amén. Dicen que si mamá no está bien, nadie está bien. Gloria a Dios. Y a veces es así, en una casa, amén, entre familia. Gloria a Dios. Todo está bien, pero nosotros no estamos bien el uno con el otro. ¿Y qué sucede? No sentimos felicidad por eso. La amargura, el odio, la división son evidentes siempre cuando existen diferencias que no se han resuelto. Gloria a Dios. Ahora, sigue la enseñanza acerca del odio
hacia nuestro hermano. Dice la palabra que nos hace un asesino. Amén. Igual que dijo Jesús. Amén. Los compara con el homicida. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado a los ojos. También dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente, en él. Gloria a Dios. No estoy hablando solamente aquí entre nosotros, hermano. Yo creo que quiero dejar claro que estoy hablando de su familia también, de su casa. Amén. Esa casa, nuestra casa, debe ser un refugio. Amén. Nuestra relación con nuestra pareja debe ser un refugio. Amén. Esto debe ser algo donde hay paz, donde hay fuerza, donde hay apoyo y no al contrario. Amén. Familias fuertes, una iglesia fuerte. Familias fuertes, una sociedad fuerte. Amén. Y cómo le gusta al enemigo meterse en nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que sigue hablando el apóstol Juan, amén, dando estos consejos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Vemos el ejemplo de Caín. Aparentemente podría haber corregido, amén, sus pasos. Dios mismo vino a Caín y dijo: Caín, ¿no serás acepto si haces bien? Ahí fue la oferta de Dios mismo mostrando gracia a Caín. Él mismo ofreció gracia a Caín. Dios mismo. Y él lo rechazó. Amén. ¿Qué sucede? Él siguió con esa ofensa, el odio, el celo, no sé qué sentía él en ese momento, pero sí sabemos el resultado. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gloria a Dios. Entonces Esaú y Jacob igual. Después, amén, y fue la ofensa, la causa de esto de Jacob. Un mentiroso, amén. Engañó a su hermano. Gloria a Dios. Y después volvió y ofreció reconciliarse con Esaú. Y Esaú rechazó. Amén. Rechazó reconciliarse con Jacob. Entonces Abdías habla en su mensaje acerca de los descendientes de Esaú. Habló condenación, habló destrucción. Amén. Y decían que iban a ser destruidos, amén, y quitados de la faz de la tierra. Gloria a Dios. Una destrucción total de los descendientes de Esaú, los edomitas. Amén, los edomitas. Eso y por otras causas, pero vemos que por no aceptar la reconciliación con su hermano. También vemos el ejemplo de José, que es un tipo de Cristo y también un ejemplo para el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué hizo José cuando vinieron sus hermanos? Amén, los perdonó. Los perdonó. Él dijo: su padre nos mandó rogarle, dicen los hermanos, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal le trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Amén, mientras hablaban. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ahora pues no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, o reveló, amén, a sus hermanos su corazón. Gloria a Dios. Entonces esa frase, ¿acaso estoy en lugar de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no somos los jueces. Amén. Entonces, como dijo Pablo, el jefe de los pecadores, amén, soy yo. Amén, gloria a Dios. Si no sentimos eso, hermanos, entonces somos orgullosos.
todavía seguimos siendo pecadores, que necesitan de la gracia de Dios y el perdón de Dios todos los días. Entonces, esa frase es muy interesante. ¿De acaso estoy en lugar de Dios, aún habiendo pasado la traición, siendo defraudado por sus hermanos, olvidado por ellos? Amén. Él dijo, yo no puedo juzgar. Amén. Tengo que someterme a esta petición y perdonarlos, gloria a Dios, de nuestro Padre. Cristo nos dijo cómo manejar las ofensas entre hermanos. Hace algunas semanas compartimos esta enseñanza acerca de Mateo 18 y son pasos a seguir, gloria a Dios, los pasos a seguir, y son pasos que Jesús ordenó. Es una prioridad espiritual. Cuando uno tiene algo que decir a su hermano, algo que arreglar, ¿qué dice la palabra? Vaya a ellos solos. Solos. Amén. Y después, si no lo pueden arreglar, vayan a testigos, y después, si no, a la iglesia. Y si uno o el otro dice delante de la iglesia o el consejo, yo no voy a cambiar. Amén. Seguiré así como soy. Entonces, cuéntenos como pecadores, dice la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, sí, hermanos, esto es algo muy importante para Dios. ¿Cómo nosotros manejamos estas cosas? ¿Cuál es el camino de la reconciliación? Primero tenemos que confrontar el problema. El Espíritu Santo nos convence cuando hay diferencias sin resolver, amén, entre nosotros. Sea su esposa, amén, sus hijos, hermanos de carne, gloria a Dios, hermanos aquí de la fe, amén. Tenemos que admitir que sí existe un problema, y esto tampoco es fácil para nosotros, amén. Es difícil para mí decir estoy mal, me equivoqué, hice mal, y decir perdóname, amén. Eso no es fácil, pero tenemos que, hermanos, ser maduros, amén, y confrontar primero. Número 2, tenemos que mostrar la humildad. Sin humildad no podemos comenzar el proceso, y debe de ser nuestra actitud a lo largo del proceso. Amén. El mismo sentir que hubo en Jesucristo. Amén. La humildad, si no hay humildad, hay arrogancia. Amén. Si no hay humildad, hay orgullo. Amén. Y no podemos cambiar de esta forma. Número 3, tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Pedir perdón y prometer cambio no es arrepentimiento. No es. Amén. No es. Cambiar de dirección es arrepentimiento. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces. Para salir del paso, yo digo, perdóname. Amén. Tal vez pueda admitir que hice mal, pero no cambio. No cambio. Amén. Entonces, a la vuelta, otra vez. Ay, perdóname. Y a la vuelta, otra vez. Es como mi mamá me dijo de mi papá. Dije, ya yo no quiero escuchar, perdóname más. Así le dijo. Quiero que tú cambies. Si no hay cambio, no vamos a volver a vivir juntos. Así ella le dijo. Pero él no pudo cambiar. Él no tenía la capacidad de cambiar. A ver, solo Dios, cuando lo llenó con el Espíritu Santo, pudo cambiar. Amén. Y él la llamó de Alemania. Ella se había quedado aquí y dijo, no voy. Tú allá, pasa tu tiempo allá en el ejército, pero yo y tu hija no vamos. Ya no más, no podemos. Porque tú no estás dispuesto a cambiar. Y él dice, perdóname, voy a cambiar. Pero lo había dicho por muchos años. Entonces en esta llamada llama y dice a mi mamá, he cambiado. No dijo perdóname, dijo mi amor, he cambiado. Aunque no lo creas, tuve una experiencia en mi dormitorio. Dios me llenó con el poder del Espíritu Santo.
hablé en otras lenguas y sentí cambio. Sentí cambio, dijo. Por primera vez, él había hecho ciertos cambios solo, con la disciplina humana. Él fumaba mucho, fumaba y tomaba y de todo más. Entonces, él decía, bueno, fumar cigarrillos, para dar un ejemplo, es mejor que fumar cigarros, es mejor que fumar cigarrillos. Eso era su entendimiento humano. Y se sentía bien. Se dio una palmada en la espalda porque había dejado los cigarrillos por el cigarro. ¿Qué es mejor según él? Es mejor. Entonces decía, estoy mejorando. Ahí está la clave. Él dijo, yo estoy mejorando. Yo estoy cambiando. Pero ese día él dijo, Dios me cambió. Amén. Dios me transformó. Dios me reveló cómo vivir para Él. Amén. Entonces, gracias a Dios que mi mamá había tenido una experiencia parecida en una iglesia donde le llevó el hermano menor de mi papá, la llevó porque le gustaba. Amén, gloria a Dios. Casi no existo, hermanos. Amén, le estoy diciendo. Por un pelito. Gloria a Dios. Y el hermano menor, amén, la estaba llevando, ¿ve? A la iglesia. Gloria a Dios. Pero ahí Dios la habló. Amén. Ella no creía en Dios. Nunca había tenido una experiencia con Dios, ni enseñanza, ni nada en su hogar, ni de familiares, ni nada. Pero ese día ella dijo, yo vi a Dios, yo sentí a Dios. Amén. Y eso es lo que la transformó. Entonces, cuando Dios la estaba preparando, porque si Dios no la hubiera tocado, no hubiera creído a mi papá. Entonces, cuando recibió la llamada, entonces, por haber tenido esa experiencia con Dios en el altar, sí le creyó. Y dijo, mira, esta vez te creo porque también Dios me tocó. Gloria a Dios. Yo vi a Dios. Yo sentí a Dios por primera vez en mi vida. Entonces dijo, sí, pienso que tú tienes la razón esta vez. Wow. Gloria a Dios. Y ella consintió pues ir a Alemania. Amén. Y aquí estoy yo. El resto de la historia. Así es el enemigo. Así es el enemigo. Gloria a Dios. Él es cochino. Entonces ya ves, hermanos, que nuestras vidas, amén, son marcadas. Nuestro caminar con Dios y con Jesús es una vía de cambio. Es una vía de cambio constante. Gloria a Dios. Entonces, pedir perdón, por último, pedir perdón, amén. Confrontar, humildad, arrepentimiento y pedir perdón. Y también perdonar. Gloria a Dios, que no es fácil tampoco. El perdón es el puente al cielo. Para ir al cielo todos tendremos que pasar por este puente. ¿Y cuál es ese puente? Jesús. Es la cruz del Calvario. Las primeras palabras de Jesús desde la cruz que fueron: Padre, perdónalos. Primeras palabras, amén. Todos tendremos que pasar, amén, por este puente, amén, de perdón para ir al cielo. Gloria a Dios. Primero, porque recibí perdón. Recibo perdón de Dios y de otros. Y segundo, estoy dispuesto a perdonar. Quiero terminar con esto. ¿Por qué Jesús habló de la reconciliación? En este momento ellos no entendían. Amén. Los discípulos, los seguidores en este momento no entendían el plan de Dios. Como no entendían que Jesús era Dios mismo y el Salvador. Él era el reconciliador de Dios. Él era el instrumento de reconciliación de Dios en este momento. Dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Hermanas, si me ayuda con esto. Quiero cerrar con estos versículos.
2 Corintios 5:18. ¿Quién nos ha dado el ministerio de la reconciliación? ¿Ves? Dios vino y nos reconcilió. Él vino, el mediador. Jesucristo fue el instrumento, el sacrificio que Dios usó para reconciliarse. Amén. A nosotros. Dios estaba en Cristo, verso 19, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Ahí ahora sí podemos ver, porque esta es una prioridad espiritual. Porque tenemos todos, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Amén. No estoy hablando ahora, y ustedes ya se dieron cuenta, no estoy hablando de ofensas y diferencias. Estoy hablando de la misión de la iglesia. De la misión de la iglesia. Dice la palabra que Dios ruega a través de nosotros. Él suplica por su vida, por su testimonio a los demás. Amén. Ellos sienten el amor, ellos sienten el perdón, ellos sienten el interés. Ellos sienten que sí importan para Dios, importan para uno. Es lo que otros sienten cuando hay un reconciliador presente. Amén. Es como cuando nosotros pensamos en Jesús. ¿Qué sentimos? Pensamos en Jesús y sentimos gracia, sentimos compasión, sentimos ternura. Amén. Sentimos misericordia, sentimos paciencia, amamos a Jesús por lo que Él hizo por nosotros, y es el mismo ministerio que Él nos encargó a nosotros. Y Él dijo, es imposible ser un reconciliador, amén, si no podemos estar bien con los demás. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejar que Dios nos libera. Sea una amargura, un rencor, un resentimiento, algo. Y yo también, yo siento enfocar esto en los matrimonios también. Como Dios a veces tiene nuestros hogares, hermanos, pata para arriba, emocionalmente, espiritualmente, muerto. Amén. No hay apoyo, no hay respaldo, no hay confraternidad, no hay gozo y risa y esa paz que debemos de sentir con las personas con quienes vivimos. Mucho menos no podemos reconciliar a los demás, a Dios, si no estamos bien emocionalmente y espiritualmente. Gloria a Dios. Siento el poder de Dios en este momento. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué no levantemos las manos, hermanos, y deje que el Espíritu te hable en este momento?